Muy buenas a todos, familia. ¿Qué tal? Que espero que bien. Aquí seguimos un día más con poco tiempo para salir al campo, pero siempre con la pequeña obligación de subir un poco de contenido. Así que hoy en esta ocasión os traigo otro PowerPoint. En este caso ahora vamos a hablar sobre botánica. Ya hicimos la serie de animales y ahora vamos a hablar de taxonomía y nomenclatura en la botánica. Empezamos con las categorías taxonómicas. Que diréis, ¿eso qué es, Juan? Pues mira, es tan sencillo como el nombre científico de la planta y su orden y su clasificación. Entonces, como aquí veis, cada planta pertenece a una serie de unidades o clasificación, grupos taxonómicos se llaman. Y por supuesto están subordinados una a otra. Por ejemplo, el de la encina, pues sería de reino Plantae, división Magnoniophyta, clase Magnoliopsida, orden Fagales, familia Fagaceae, género Quercus y especie Quercuides. Generalmente, en la mayoría de... Yo, por ejemplo, lo que me he estudiado han sido... Lo que me he estudiado y lo que me he aprendido han sido las dos últimas medidas. Las dos últimas partes, el género y la especie, ¿vale? Hombre, la familia también es importante que te la sepas, pero luego ya el reino lo deduces, plantae, ¿no? Ese tipo de cosas. Vamos para adelante. La especie. Pues la especie es sencillamente lo que os he comentado. Que te estudia el nombre científico, Quercuiles, y luego ya, que son las dos primeras palabras, y luego ya las razas o variedades o subespecies se denominan añadiendo una tercera palabra más. Por ejemplo, aquí tenemos el Quercuiles, subespecie Bayota, que es encina de bellota dulce. Aquí tenemos definición de especie, es conjunto de individuos parecidos entre sí y a sus progenitores capaces de reproducirse y dar descendientes fértiles. Eso es importante. Aquí, por ejemplo, tenemos la foto de un mulo, que los mulos, como sabéis, no se reproducen. Entonces, pues ahí está el kit de la cuestión. Conjunto de individuos parecidos entre sí y a sus progenitores capaces de reproducirse y dar descendientes fértiles. Esa es la cosa. Y luego tenemos aquí otra definición que es el mesto, que es el cruce o hibridación entre encina y alcornoque. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, el cruce entre encina y coscoja, pues es Quercus auxandri. Vamos, eso ya es rizarrizo, pero se da. Y luego tenemos el género. El género es la categoría superior a la especie y agrupa toda la especie. Por ejemplo, el género Quercus. Pues claro, los Quercus son el alcornoque, la coscoja, el quejigo, el melojo. Y dentro de los Quercus, pues ya tenemos el Quercus sube, el Quercus cosífera, el Quercus faginea, ¿vale? Eso yo creo que es sencillito y además con este ejemplo se ve perfectamente. La familia. Bueno, pues la familia es el nombre que engloba a un montón de especies, ¿vale? Tenemos las Quercinias, por ejemplo, que pertenecen a la familia de las Fagaceae o las Fagáceas, que incluyen, por ejemplo, a la haya, que es Fagus silvática, cuyo género da nombre al grupo y también al castaño sativa. Bueno, tampoco es. El orden, pues el orden de las Fagaceae, estamos haciendo un repaso a los 5 puntos o a los 7 puntos que os he comentado antes. La clase, bueno, esto de monocotiledonia y dicotiledonia es un rollo que no veas, bueno, un rollo importante, muy importante, pero no me voy a meter en eso porque tampoco lo veo necesario. Las divisiones, esto lo voy a pasar un poco. El reino, pues el reino de las planteae, que también lo hemos visto, no tiene mucha historia, más reino. Esto que no me voy a meter yo aquí a explicar la forma y las partes de... Bueno, aquí tenemos los cinco reinos que clasificó Will Tucker: Animalia, Fungi, Monera, Protista y Plantae, los 5 reinos. Otras categorías, no me voy a meter ahí. Otro ejemplo de reino animales, no me voy a meter. Nomenclatura. Bueno, pues toda planta tiene su nombre científico, considerado correcto. Puede tener un número numeroso de sinónimos, o de nombres erróneos de mala identificación, y puede tener uno o varios nombres populares. Por eso siempre nos han insistido en el curso de los forestales que no aprendamos el nombre científico, porque así ya no hay equivocación ninguna.
Aquí tenemos sistema binominal, los nombres son en latín o raíz grecolatina. Aquí tenemos la adopción de un sistema de nomenclatura basado en dos nombres se debe al naturalista y médico sueco Carlos Linneo, en latín Carolus Linnaeus, de 1707-1778. Carlos intentó describir la totalidad del mundo natural conocido, dándole a cada especie un número compuesto de dos partes. Ojito, ojito lo que hizo este hombre. Por ejemplo, Pisum sativum, mira, género. ¡Ay! Se me ha ido. Desarrolló el sistema universal para nombrar a los seres vivos, así cualquier científico independientemente del idioma que utilizara. Podría referirse a un determinado nombre científico. Bueno, vamos rápido. Pero bueno, fijaros, quedaron con este hombre, Carolus Linnaeus. Nomenclatura y el autor, bueno, la persona que describe por primera vez una especie, esto pasa también con las estrellas, que cada uno, o por ejemplo también con los fósiles de dinosaurios, que encuentra esa especie, pues tiene derecho a ponerle el nombre, ¿no? Entonces, por primera vez una especie, su autor es la que tiene el privilegio de darle el nombre. Cuando el autor elige asignar un nombre o epíteto específico derivado de un nombre propio, es a título de homenaje o reconocimiento, indicándosela a un colega, un amigo, un familiar en forma latinizada. Se considera de mal gusto y signo de egocentrismo que el autor se dedique la especie a sí mismo. Por ejemplo, Eucalyptus guni, que es el eucalipto de Gun. Eso, hombre, ya cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Epíteto. Bueno, en otros casos los nombres se eligen en referencia a caracteres o propiedades del ser vivo que se nombra. Esto es interesante. Cistus albidus, el término albidus, Cistus albidus es una jara. Es la jara esta que tenéis aquí. El nombre científico de la jara. El término albidus significa en latín blanco, que hace referencia al color blanquecino de la hoja de esa planta. Y luego la vándula officinalis, ojito con esto que es muy curioso, officinalis, el hecho de que tenga el término officinalis en latín, es usado en la oficina o botica. Por lo tanto, toda planta que tenga en el nombre científico officinalis, te recuerda que es una planta que tiene propiedades medicinales. Por ejemplo, la vándula officinalis o Rhombarinum officinalis, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver un pequeño desglose de nombres científicos y lo que significa. Por ejemplo, Acanthus, espina. Aculeatus, con espina. Angustifolium o angustifolia, que es de hoja estrecha, de angosta, ¿no? Aquilea, de águila. Arbórea, en forma de árbol. Azúrea, azul. Bétula, de abedul. Caléndula, que florece al principio de cada mes. Campestre, del campo, campesino. Catártica, purgante. No sé, está curioso. Cocífera, con frutos secos. Esa es la coscoja. No sé. Dulcámara, dulce y amarga. Dulcis, dulce y suave. Está curioso, está curioso. Y luego aquí, pues te viene el ejemplo con el nombre científico de cada una. Y luego el nombre vulgar. Está bien. Es curioso, son cosillas curiosas que la podéis ver, la podéis ir apuntando si queréis. Y ya está. Vamos para adelante. El autor. Generalmente al lado del nombre binominal, consta del apellido del autor abreviado en botánica, que primero publicó oficialmente ese nombre. Eso es, por ejemplo, que si viene el nombre... Mira, aquí lo tenemos perfectamente aquí. Abies pinsapo boys. Pues entonces, el nombre de la planta es Abies pinsapo. Pero luego el nombre del autor se le pone también. Después de esos dos primeros nombres en latín. La escritura, el nombre del género... siempre debe tener inicial mayúscula. Bueno, estas son cosas muy básicas. El nombre incluye la obligación de resaltar el nombre, lo que en manuscrito y texto mecanográfico. Súper básico. Esto lo paso. Bueno, y ya está. Esta es la primera parte que yo quería explicar de taxonomía y nomenclatura, que es el primer PowerPoint. Ahora voy a subir otro PowerPoint. No sé si lo voy a dividir en más partes, pero bueno, para que tengáis para que sepáis de lo que hablamos a continuación. Venga, hasta luego.